Hola amigos, aquí nuevamente tu instructor Luis Milan Reyes, your coach Milan, y vamos a aprender, vamos a mirar, so we got 6 verbs over here, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sorry, so we have 8 verbs here, and we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 8 plus 8, recuerden que plus significa más. 8 plus 8 equals 16. Y vamos a mirar estos otros verbs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So we got 16 verbs. So we're going to learn 16 plus 7 is equals 23. So we're going to practice 23 verbs today. Vamos a practicar 23 verbos hoy con esta estrategia de memorización creada por su coach Milan. Ok, super wiring. Y comencemos. Lo primero que debemos hacer es mirar atentamente la imagen del verbo en español. Apostar, la visualización. Apostar. Traer. Iniciar. Parpadear. Respirar. Responder. Responder. Preguntar. Morder. Bueno, aquí vamos a tener los verbos bet, bet. Pongamos atención a la pronunciación. Bet, bet. Y repitámoslo. Bet, bite, bite. Ask, ask. Bring, bring. Breathe, breathe. Sorry. Breathe, breathe. Answer, answer. Blink, blink. Start, start. Ahora, so let's match the verb in English with the picture. Entonces el bet is apostar, so you know that. So basically we are going to replace this of bet. Ready? So you know that you bet. Maybe when you go to a casino and then you want to play, so gamble. You know, gambling is when you go to play at the casinos. Okay, then the next is bite, bite, bite. Bite is morder, bite. That's right, so you use your teeth for biting. Utilizas tus dientes para morder. Ask, ask is preguntar, ask. So let me put it on the side so the way you can see. Alright, so we got ask, que es preguntar. Then we got bring, bring, que es traer, bring. Then we got breathe, breathe, que es respirar, breathe. Now we have answer, answer, que es responder, answer, or answer, that's right. Blink, que es parpadear, blink, que es parpadear, blink. And finally, start, que es iniciar, start, que es iniciar. Right, let's see. Bet. Now we are going to turn this into English. Vamos a cambiarlo en inglés. Bring, bet. Bring. Let me cover the words. And so, breathe, blink, ask, bite. Okay. Start, start. Answer, answer. Breathe, breathe. Blink, blink. Bite, bite. So one of the things that is going to help us do for learning is also represent the action. Algo que nos va a ayudar también es representar la acción. Ask, ask. Very good. Ready.
Bueno, ahora let's go to the next chapter that is, so vamos perdón, en el siguiente capítulo, la siguiente actividad, vamos a completar las frases. Entonces yo les voy a ayudar con la pronunciación. I'm going to help you with the pronunciation. Y también pues con el significado. Entonces comencemos. So the first case dice, what do you like to? What do you like to? Recuerden que esta es la the chart 1B. That's right. Entonces, what do you like to? I like to apples because helps me to strengthen my mouth gums. What do you like to? I like to apples because helps me to strengthen my mouth gums. Entonces aquí va a ir la palabra bite, porque recuerden que bite es morder. Then I'm going to place bite in both sides. Voy a ponerlo para que en la either in the question and the answer. So what do you like to? Entonces quedaría what do you like to bite? What do you like to bite? I like to bite apples because helps me to strengthen my mouth gums. Muy bien. Next case dice, how much money can you this time? This time I am not going to anything. How much money can you this time? This time I am not going to anything. Muy bien. Entonces ese va con bet. Remember that bet iría para ambas. Let's make it shorter. How much money can you bet this time? So, ¿cuánto dinero puedes apostar esta vez? I am not going to bet anything. No voy a apostar nada. I am not going to bet anything. So remember that in the process. So, I mean, you first memorize. So memorize this phrase. That's right. So you understand it. Lo primero que haces es memorizarla. Tú la entiendes. And after that, you are going to create some extra phrases. You know, from this. Creas frases a partir de esta. For example, you say, hey, I'm not going to study. No voy a estudiar for today because I'm so tired. Estoy muy cansado, bueno, etc. Next phrase dice, what time do you your English classes? I always my English classes at 7 a.m. What time do you your English classes? I always my English classes at 7 a.m. Ready? Entonces es start, que es iniciar. What time do you start your English classes? I always start my English classes at 7 a.m. Muy bien. Now, next dice, what happens when you feel too much wind in your eyes? Recuerda que es muy importante que tú repitas las frases. What happens when you feel too much wind in your eyes? When I feel too much wind in my eyes, I feel the need of an ing. Entonces, ¿qué pasa cuando? Recuerden que when es cuando. Happen es suceder, ocurrir. What happens when you feel too much es demasiado, wind, viento, in your eyes, cuando sientes demasiado viento en tus ojos. When I feel too much wind in my eyes, cuando siento mucho viento en mis ojos, I feel the need of blinking. Siento la necesidad de parpadear. Muy bien. Now, how many times do you questions in a class? How many times do you questions in a class? I many questions because I want to understand very well. Entonces sería cuántas veces tú preguntas en una clase. Yo muchas, recuerden que many es muchas, many questions because, porque recuerden la pronunciación con because y questions. I want to understand very well. Yo quiero entender muy bien. Understand. Muy bien. ¿Qué es preguntar? How many times do you ask questions? Es cuántas veces tú haces preguntas. How many times do you ask questions in a class? I ask many questions. Pregunto muchas preguntas because I want to understand very well. Porque quiero entender muy bien. Okay, next.
How often do you, recuerden que how often es con qué frecuencia. How often do you do food from your house? I do food from my house twice a week. Entonces, esta es con qué frecuencia. Recuerden que how often es con qué frecuencia, cada cuánto. How often do you bring? ¿Y qué significa bring? Muy bien, traer. How often do you bring the food from your house? Dice, I bring the food from my house twice a week. Recuerden que twice significa dos veces y week por semana, twice a week. Muy bien. Ahora, la siguiente dice, how fast can your teachers questions? I actually can the questions pretty fast. Entonces aquí, ¿qué tan rápido? How fast es qué tan rápido. How fast can your teachers questions? I actually, recuerden que actually es un falso amigo. Tú puedes creer que es actualmente, pero actually significa verdaderamente. I actually can the questions pretty fast. Entonces aquí va answer, porque answer es responder. Dice, how fast can you answer? ¿Qué tan rápido puedes responder? Your teacher's questions, las preguntas de tu profesor. I actually can the questions pretty fast. Entonces yo verdaderamente puedo responder las preguntas muy rápido. Excelente. Ahora vamos con el último, que es breathe. ¿Qué era breathe? Muy bien, respirar. When do you breathe? When do you breathe better? When do you breathe? When do you breathe better? Cuando tú, recuerda que better significa mejor. When do you breathe better? Cuando tú respiras mejor. I breathe better when I do exercise in the mornings. Yo respiro mejor cuando hago ejercicios en la mañana. Muy bien. Bueno, no vamos a alcanzar a ver las 3 unidades, veamos solo las 2 primeras y luego seguiré subiendo videos para que recuerden que ustedes pueden comprar estas fichas. Cada ficha tiene un valor aproximado de 4,000 pesos, ¿cierto? No, perdón, porque se compra es la tarjeta grande. La tarjeta grande tiene un valor más o menos de entre 12,000 y 15,000 pesos. Recuerden, yo les dejaré mi WhatsApp y los que quieran comprar las tarjetas de práctica mejor para que pues puedan seguir aprendiendo. Entonces dice, miremos romper. Muy bien, romper. Recuerden que primero deben conceptualizar en español, llevar, es decir, tener muy claro lo que significa llevar, soplar, elegir, atrapar, construir, alimentar, herir. Muy bien, entonces vamos con los verbos. Recuerden, vamos, entonces tenemos el verbo hurt es herir, hurt. Build es construir, build. Break es romper, break. Choose es elegir, choose. Carry es llevar. Catch, atrapar. Feed, alimentar. Blow, soplar. Ok. Break. Carry. Blow. Choose. Catch. Build. Feed. Hurt. Muy bien. Now let's go to the cases. Vamos a los casos. Dice to be, cases to be. Why do you think people usually the rules? The rules because they are not sure about them.
Entonces, ¿por qué? Recuerden que why es porque. ¿Por qué tú crees o porque tú piensas que las personas, aquí vamos a ver, people, what do you think people, porque crees que las personas, usualmente, generalmente, the rules, ¿por qué crees que las personas, las reglas? Claro, rompen las reglas, break the rules. So why do you think the people usually break the rules? The people break the rules because they are not sure about them, porque ellos no están seguros. Are not sure es que no están seguros. About, recuerden que la pronunciación es about them, acerca de ellas. Them, el pronombre objetivo, so, acerca de ellas o ellos. Muy bien. Now, how do you the best option? How do you the best option? I always the best option, paying too much attention to small details. How do you the best options? I always the best options, paying too much attention. Entonces, como tú, la mejor opción. Entonces, cuando se habla de opción, pues es elegir. Ready? So, siempre, a veces nos toca elegir la mejor opción. How, y how es como tú eliges la mejor opción. I always choose the best option, paying too much attention to small details. Entonces yo siempre elijo la mejor opción. The best es la mejor. The best. Prestando mucha atención. Paying too much attention es prestando mucha atención to small details, a pequeños detalles. Muy bien. Next case. How often, recuerden que how often es con qué frecuencia. How often do you, your dog, my dog, 3 times a day? How often, con qué frecuencia tú a tu perro. Ya sabes, ¿cierto? Feed, que es alimentar. Con qué frecuencia tú feed your dog. Entonces, I feed my dog. Yo alimento mi perro. I feed my dog 3 times a day. 3 times es 3 veces. 3 times a day. Muy bien. Vamos ahora con the next case que dice, what are you doing? What are you doing? I am adding some balloons to my party. Claro, balloons son globos, entonces si son globos es soplar. Entonces, what are you doing? What are you doing? So, ¿qué estás haciendo? What are you doing? Hey, I am blowing. Ok, recuerden que blow up es como estallar, ¿no? Pero blowing en este caso es soplando. I am blowing some balloons. La palabra some significa algunos. To my party, estoy soplando algunas globos para mi fiesta. Okay, now, what is the most important that you to school? The most important that I to my school is my cell phone. Bueno, entonces, ¿cuál es lo más importante que tú a tu colegio? Lo más importante que yo a mi colegio es mi celular. Entonces, carry. What is the most important that you carry to school? What is the most important that you carry to school? The most important that I carry to my school is my cell phone. Entonces, ¿qué es lo más importante que llevas a tu colegio? Lo más importante que llevo a mi colegio es mi celular. Okay, how do you want to your house? I want to my house with modern materials. Como está hablando de casa, pues es construir. Entonces vamos. How, que es como. How do you want to build your house? Entonces, ¿cómo quieres construir tu casa? I want to build my house with modern materials. Quiero construir mi casa con materiales modernos. Bueno, nos quedan dos. Entonces dice, how do you the fast balls? I always the fast balls, looking them all the time. Entonces, how do you, como tú, the fast balls? Las rápidas bolas, o como tú. Entonces, como son bolas rápidas, es atrapar. Don't you think so?
Ok, es eso. How do you catch the fast balls? ¿Cómo tú atrapas las bolas rápidas? I always catch the fast balls, looking them all the time. Yo siempre atrapo las bolas, que es el verbo looking, mirándolas. Y them es a ellas. All the time es todo el tiempo. Ready? Bueno, siguiente. What did it happen to your finger? What did it happen to your finger? Recuerde que did es cuando vamos a preguntar algo que ya pasó, algo en pasado. ¿Qué le pasó a tu dedito? I heard it while was cutting some meat. What did it happen to your finger? I heard it while was cutting some meat. ¿Qué le pasó a tu dedo? Oh, yo me lo herí mientras estaba cortando algo de carne. Okay, my friends, remember to practice the vocabulary. I'm going to write down here my WhatsApp number. Les voy a escribir aquí mi número de WhatsApp para las personas que quieran apoyar nuestro trabajo y comprar las tarjetas de aprendizaje, que son muy buenas. Les van a ayudar muchísimo para memorizar y seguir en esta importante tarea de aprender el inglés. This is my cell phone. Okay, so this is my cell phone, and remember that my name is Coach Milan. Okay, my friends, I hope that you learned so much and you get ready for speaking this language, this important language. And also remember to subscribe in our channel. Recuérdense también suscribir a nuestro canal. Okay, my friends, goodbye.